De regreso, visión económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, estamos desarrollando un conversatorio ya prometido por nosotros para todos ustedes con la doctora Catrina Nahún, especialista en comercio internacional y una persona con una formación holística que tiene que ver no solamente con el comercio internacional, sino tiene que ver también con el mundo de la tecnología, el mundo de la información, la comunicación y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Tú estabas redondeando la inquietud de Alejandro, respondiéndole, y me gustaría que una vez que termine de responderle a Alejandro, nos haga como una panorámica, Catrina, sobre cómo tú ves el escenario internacional en esta difícil coyuntura. Todavía no salimos de la pandemia, pero pudiéramos llamar un poco post-pandemia, cómo ve ese contexto y todas las implicaciones y los retos que tiene República Dominicana de cara a ese escenario geopolítico internacional. Sí, muchas gracias. Para finalizar la última pregunta, sobre cuáles son esos temas importantes que actualmente se están debatiendo en estos organismos internacionales y que deben de ser de atención de nuestros países, y en especial la República Dominicana, está el tema de la liberalización de ciertos derechos de propiedad intelectual para el tema de las vacunas que son utilizadas para el COVID-19. Si bien ahora mismo la República Dominicana está en un contexto muy favorable en cuanto a la pandemia, debemos de recordar que meses atrás no lo estábamos. Nosotros no somos países productores de vacunas, pero por ejemplo con una posible liberalización de esos derechos de propiedad intelectual, la República Dominicana sí pudiera abocarse a eso. Entonces, son de las cuestiones que se están abordando a nivel internacional que son de gran relevancia e importancia en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos otra ola de la pandemia de COVID-19 como actualmente lo tiene Shanghái, que lo está viviendo como si estuviéramos 2 años atrás. Entonces, hay muchos temas comerciales, de obstáculos técnicos al comercio, de acceso a mercancías, que se están viendo y que son el día a día y la dinámica de lo que es la organización en el día de hoy. Ya pasando a la siguiente pregunta, viendo el contexto general global de lo que es el comercio internacional. El año pasado, la Organización Mundial de Comercio hizo previsiones de un incremento del comercio internacional de mercancías de un 4%. Este mes dijo que eso no iba a ser real, que esas previsiones que realizaron lamentablemente se iban a caer a la mitad. Y lo más que iba a alcanzar el crecimiento a nivel mundial iba a ser un 3%. Y esto es debido a la guerra Ucrania y Rusia. Porque no podemos hablar de ningún contexto comercial o económico sin hacer alusión a esa realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Y aquí vemos puntos muy importantes y después vamos a ir hablando cómo eso impacta a la República Dominicana y qué medidas puede ir adoptando el país para mitigar esos efectos que son ineludibles para nuestro país. Y en este sentido, debemos de tomar en cuenta de que si vemos Ucrania y Rusia en su conjunto, ellos no constituyen una cuota de mercado muy grande, mundialmente hablando. Ellos solamente tienen una cuota de mercado de un 2.9%. Es decir, cuando tú lo comparas con otros países, es mínimo. Pero ¿cuál es el problema que existe? Y es que ellos son suplidores de commodities, de productos alimenticios, donde ellos son los principales suplidores a nivel mundial y donde a nivel global no se ha podido tener un sustituto donde pueda suplir esas mercancías y que puedan incidir directamente en lo que es la seguridad alimentaria, la energía, el gas, los combustibles y estos commodities, donde ellos tienen una incidencia muy... Es decir, que estamos hablando de un 3% estratégico, ¿no? Es decir, aproximadamente un 3%, pero estratégico, ¿sí?
Estamos hablando de que se prevé un crecimiento de un 3%, como mucho, pero no significa que se pueda llegar ahí. Cuando las previsiones daban anteriormente a un 4%, pudiendo caer de un 3 a un 2.4. Esas fueron las previsiones que se hicieron, o sea, este mes, que salieron públicas el 12 de abril, o sea, de ahora, del año 2022, por la Organización Mundial de Comercio, y donde ellos mismos indican cuáles son esos factores determinantes de por qué vamos a tener un menor crecimiento, de por qué los países menos desarrollados van a ser los más afectados, independientemente no estén en la guerra o no hayan impuesto sanciones, y por qué el aumento de los precios es ineludible. Y esto es un punto muy importante, y porque ellos abordan de que como va a haber un incremento o una escasez en la energía y en suplir el gas natural por parte de Rusia a países, por ejemplo, como la Unión Europea, esto va a tener un efecto dominó a nivel global, lo cual va a incidir en lo que es el costo de transacciones. Y si nos vamos a lo que es el tema marítimo del transporte internacional, ya teniendo los puertos de Ucrania cerrados, también teniendo muchas navieras que ya no están haciendo negocios comerciales con Rusia, y esa desviación de esas rutas marítimas y de las disrupciones en las cadenas de suministro va a elevar todo el costo de las importaciones y de los alimentos y también de los commodities. Y esto es Sí, algo... en ese sentido, Catrina, discúlpame, ¿cómo tú ves el embotellamiento que hay en China, en uno de los puertos más grandes del mundo? ¿Cómo tú lo ves con respecto a nosotros, la República Dominicana o Centroamérica o el Caribe? Para ver cómo estamos situando, porque estamos bajando ya los fletes, pero ahora hay un congestionamiento de que no pueden salir ni pueden entrar a los barcos al puerto de allá, de uno de los puertos más grandes de China. Esto tiene una respuesta muy sencilla, y esto todo se traduce a aumento de costos marítimos y de seguro marítimo. Eso es, o sea, imprescindible de que no haya un aumento en los costos. ¿Por qué? Porque lo vimos en la pandemia, cuando hubo ese atascón y hubo disrupciones en el transporte marítimo internacional, y vimos como, por ejemplo, un contenedor que te valía $4,000 te llega a costar actualmente 12,000 y 14,000. Y también algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la tendencia de los organismos y de los observatorios de transporte marítimo internacional es a la alza. El precio de los contenedores no va a volver al estado antes de la pandemia, sino es que la tendencia es un incremento de esos costos. ¿Por qué? Porque la pandemia causó muchos estragos en el transporte marítimo internacional. Tenemos un tema, por ejemplo, de las rutas, de las disrupciones de las cadenas de suministros, de los obreros que trabajan en el transporte marítimo, donde no hay una cantidad necesaria para poder suplir esa demanda que hay actualmente, pero no solamente del recurso humano, sino también de los barcos que ya no dan abasto, porque como no se pudo continuar con el flujo normal durante la pandemia, la demanda que hay ahora no es lo suficiente para suplir todas las necesidades del mercado mundial. Entonces vemos que son muchos los factores que inciden en este costo que va asociado a ese bien en una transacción comercial internacional. Muy bien, muy bien. Esos retos que tiene la República Dominicana de cara a esta situación, ¿tú valoras que ese conflicto va para el mediano plazo, o ese conflicto tiene una tendencia a diluirse en el corto plazo? Estoy hablando del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, sí, ciertamente es un conflicto político, que no data desde ahora, sino desde hace muchos años,
lo vimos como inició en el año 2014 con Crimea, ahora lo vemos como se ha extendido a la región de Donbass. Y ciertamente no veo claro cuál sería la salida de esta situación por parte de los países que sí pudieran tener el poder para tener una solución o por lo menos un enfriamiento o un cese de fuego por parte de Rusia. Y aquí me refiero a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Hemos visto que si bien han establecido sanciones económicas a Rusia con el objetivo de depreciar su peso, que es la rubla, y también efectos directos en su economía en términos de empleo y también de modo de vida de sus ciudadanos, no ha sido lo suficiente para poder detener lo que está pasando en Ucrania, porque ellos no han querido ingresar militarmente, porque ellos entienden que eso pudiera dar lugar a lo que sería realmente una tercera guerra mundial. Y los efectos de esos a nivel económico, comercial y mundial serían mucho más devastadores de lo que actualmente está pasando en la misma Ucrania. Entonces ellos en ese sentido han sido, más los Estados Unidos, muy cuidadoso en cuanto a dar un apoyo directo militarmente a Ucrania, independientemente lo ha solicitado en diversas ocasiones el presidente de Ucrania. Y bajo ese escenario debemos de tener en cuenta que Rusia tiene un poder dominante muy fuerte, porque a pesar de que quieren aislarlo económicamente, no han podido detener sus acciones militares en Ucrania. Y esto deja mucho que decir por parte de organismos internacionales que están llamados a preservar la paz, de que cuál es el rol que juegan cuando existen situaciones humanamente devastadoras como esta, y no se ha podido evitar un daño irremediable a los ciudadanos de ese país determinado. Aquí estamos hablando específicamente de Ucrania. Entonces, vemos que esto puede durar. Y los efectos de esta guerra van a tener una repercusión muy fuerte en la República Dominicana y también a nivel global. Pero si la República Dominicana, ya hablando un poquito más de lo que sería el impacto hacia nosotros, no se prepara y no garantiza una seguridad alimentaria, una capacidad productiva, eficiente y con alto rendimiento, nosotros no vamos a poder subsistir y vamos a tener una inflación que se va a elevar mes por mes, la capacidad económica de los dominicanos se va a ir reduciendo y nosotros vamos a estar totalmente dependientes de esos factores externos que causan todos esos estragos y debilitan lo que es la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Bueno, vamos entonces, muchísimas gracias. Continuamos con la doctora Catriana Naú. Vamos a una pausa comercial y regresamos para cerrar esta entrevista, este conversatorio con dos temas que tienen impacto interno. En este caso, lo que tiene que ver con la ley de arancel cero para una canasta de productos, materia prima de consumo, con la doctora Naú, que le ha estado dando seguimiento y ha fijado posición incluso sobre el tema en un artículo que estuve leyendo recientemente. Vamos a la pausa y regresamos.